Bueno, en principio encantado de estar aquí. Muchas gracias al Instituto Cervantes por habernos invitado. Se ve que a la tercera va la vencida. Y en este sentido también quiero hacer una mención especial a que hace 6 años que murió el que fue el creador de la Fundación, el creador de la biblioteca, hoy un día como hoy. Y bueno, pues una mención especial para él. Como ha dicho bien Javier, vamos a hablar de la biblioteca como una institución capaz de fortalecer y estructurar la sociedad potenciando su desarrollo. Me preguntaban sobre qué es lo que quería decir con esto. Me refería a crear la biblioteca como un espacio desde el que impulsar la creación de una sociedad más justa y democrática. La obligación que deberíamos tener todos los bibliotecarios de favorecer la función de las bibliotecas como un instrumento social que tiene la firme voluntad de participar de forma activa en la realidad social, política, económica y educativa de la sociedad global. Como digo, nada de esto, y como vamos a ver aquí, nada de esto es nuevo para las bibliotecas, si bien lo cierto es que parece que lo hemos ido olvidando. En principio, antes de hablar de todo esto, que situaros un poco en el contexto de la Fundación Sur y por qué es la Fundación Sur. La Fundación Sur, que era el Centro de Información y Documentación Africana, como algunos nos conoceréis, fue fundada en 1979 por quien acabo de mencionar, Dionisio Segura, y nace con la voluntad de llenar un vacío social que se creó con la desaparición, por orden, por ley, del Instituto de Estudios Africanos. En ese sentido, se hizo un esfuerzo para reunir el fondo documental más importante sobre África que hay actualmente en la península ibérica. Es cierto que los portugueses tienen una gran biblioteca sobre África, pero sobre todo sobre lo que es las colonias suyas y sobre su papel como colonizador, como administración colonial, pero no sobre África en general y sobre una materia universal. En este sentido, como digo, la Fundación Sur ha reunido el fondo documental más importante que hay en la península ibérica y además es un referente a nivel internacional y además una pieza clave en lo que es cualquier investigación que tenga que ver sobre materia del continente africano y diríamos en cualquier investigación seria. Antes quizás esto diríais que es una redundancia actualmente. Yo no sé hacia dónde vamos, pero lo que sí sé es que en la actualidad lo de investigación y lo de seria no es una redundancia, no pasa de ser una redundancia para nuestros investigadores. Vamos a hablar de bibliotecas. En muchos casos vosotros sois de bibliotecas públicas y yo hablo de bibliotecas también, bibliotecas públicas y bibliotecas populares. Y en ese sentido yo soy enamorado de la biblioteca popular y soy también un admirador de aquellos que hicieron posible la biblioteca popular y de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, como luego comentaré. Somos una biblioteca popular porque nacemos del pueblo, somos una institución social, somos una biblioteca que nace de una institución social y con una vocación de servicio social total y absoluta. Nuestra vocación, nuestra función es informar y formar a la sociedad occidental, especialmente a la de uso de lengua castellana, para capacitarla en el desarrollo de las sociedades del continente africano. Nuestro objetivo es el desarrollo social y económico de las sociedades del continente africano y nuestro objetivo es el co-desarrollo de la sociedad global. Antes, y como os ha dicho Araceli, y yo pertenezco también, la Fundación Sur es miembro fundador del grupo de trabajo de la FESABI, de bibliotecas y cooperación al desarrollo, y somos miembros en el sentido que creemos en lo que estamos trabajando y somos democráticos y aceptamos la decisión de la mayoría, pero nosotros tenemos una visión un tanto diferente, porque nosotros vemos la cooperación como algo inherente a las bibliotecas, no como algo que se ha ido, como hemos visto, que se ha ido sumando a las bibliotecas, sino que está dentro del carácter propio de las bibliotecas. No es algo que tengamos que revisar, que tengamos que ir añadiendo a nuestro trabajo, es algo que está en nuestro trabajo, que está en la génesis de la propia biblioteca, al menos desde la modernidad, de lo que consideramos una biblioteca moderna. Hablamos de que intentamos capacitar a la sociedad occidental para el desarrollo, para trabajar, para operar, y en este sentido, para el desarrollo de las sociedades africanas. Pero es que en el desarrollo de las sociedades africanas está implícito el desarrollo de las sociedades occidentales. Trabajamos para capacitar a la sociedad española y a las sociedades iberoamericanas en una cooperación sur-sur en el desarrollo de África. En esa cooperación al desarrollo, en esa capacitación de las sociedades, estamos reconociendo que nuestra biblioteca es inherente
trabajo de cooperación al desarrollo. Cultural, trabajamos con la cultura, por supuesto, trabajamos con la cultura, pero con una función social, la de generar sociedades más justas y democráticas, porque, como decía Walter Elkann, que es uno de los grandes y eminentes economistas del desarrollo, la mayor democracia es la redistribución de la riqueza. Este servicio social no es, como decía, no es nada que nos hayamos inventado nosotros. Si bien, al haberse perdido digamos, en el trabajo de las bibliotecas y al haber primado el cultural, sí que hemos tenido que rescatar el reinventarnos y el revisar quiénes somos y hacia dónde vamos y el redefinirnos. Pero si vemos, si repasamos, por ejemplo, el libro de Hipólito Escolar, en el que va haciendo la historia de las bibliotecas, vemos que define a las bibliotecas como un instrumento conveniente para la reforma social. Hablamos de la cultura para la reforma social. Él nos recuerda la creación de las bibliotecas modernas en la Escocia de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, como aquellos que crean esas primeras bibliotecas populares y aquellas primeras universidades obreras populares lo hacen para sacar a la gente de la calle del vicio, porque ellos tienen una preocupación espiritual, los tiempos cambian, aquello que llamamos espíritu y lo podríamos llamar de otra forma, lo definimos de otra forma, pero era sacar a la gente de aquella injusticia social y formarla para capacitarles a hacer ellos mismos una reforma social. Gracias a ese trabajo de los bibliotecarios, no digo que fueron ellos solos, pero sí que gracias a ese trabajo de los bibliotecarios asistimos en el siglo XX al voto de la mujer, asistimos en el siglo XX al advenimiento de las democracias, asistimos en el siglo XX a la caída de los fascismos, asistimos en el siglo XX a cómo el capital tiene que crear aquello que conocemos hoy como los estados de derecho y que hoy nuevamente están en peligro. En este sentido, me hablaban hace poco en otra conferencia, es verdad que en Perú tiene una gran preocupación por todos los temas de bibliotecas, y me venían a decir, cuando hablaba de la extensión social de las bibliotecas y de la preocupación que debemos tener por toda la reforma social, me comentaban temas del biblioburro, también en África está lo del camello, etcétera, y algo que nos hace mucha gracia y que suele aparecer de vez en cuando en los periódicos, pero lo que no comprendo es la gracia que nos tiene que hacer, y lo que sí comprendo es cómo debemos nosotros mirar a nuestra historia. No es nada nuevo, es algo que ya la Institución Libre de Enseñanza, a través de la Residencia de Estudiantes, llevó a cabo. La Residencia de Estudiantes, estamos hablando de 1900, en este caso 1917, me parece, 18, junto con Jiménez Frauz, que era un alumno de Cosío y un krausista de Pro, creyente de la libertad del libre credo, digamos, del libre pensamiento, apoya la creación de bibliotecas populares a lo largo de toda España, y es así como en 1918 crean la Biblioteca Popular de Cangas de Onís. Pero como aquellos que estaban, era una zona de tan difícil acceso, hay un sindicalista, un labrador que venía de Andalucía y que se dedica, empieza a trabajar como sindicalista en Asturias, en la zona de Cangas de Onís, y no tiene acceso a esa biblioteca popular y quiere crear la propia suya y crea así la primera biblioteca sindical agrícola en 1919 con el apoyo de la Residencia de Estudiantes. Si escuchamos, y podemos escuchar gracias a que ciertos periódicos tienen las palabras de Ángel Sarmiento, que fue aquel sindicalista que creó esta biblioteca popular, él decía: la lucha sindical del labrador nada podría alcanzar si no se eliminaban viejos vicios, de los cuales era el peor la ignorancia y la malicia que producía. Tenemos que pensar que en aquella época el 50% de la población española era analfabeta. En un libro que realiza, que se llama El seguro obligatorio del labrador, manifiesta Ángel Sarmiento: los sindicatos y asociaciones de agricultura tienen la obligación de contribuir a difundir la cultura entre las masas campesinas. No solo de pan vive el hombre, se ha dicho, por eso nosotros opinamos que los sindicatos deben contribuir también al mejoramiento moral e intelectual del labrador, creando bibliotecas cuyos libros vayan hasta los más humildes hogares campesinos. Que la cultura que adquiera el labrador, como es natural, siempre sería provechosa para el desarrollo y progreso de la agricultura y para toda clase de relaciones individuales. Labriego que se gana para la causa de la cultura es hombre que se arranca quizás al vicio.
vemos cómo es la misma política que hablábamos de aquellas bibliotecas populares que nacen en Escocia, que nacen en la cultura anglosajona. Los bibliotecarios seguimos trabajando por la reforma social, los bibliotecarios seguimos trabajando en aquel tiempo por la justicia social, por el advenimiento de la democracia. No solo es eso, en la biblioteca popular, de las que venís muchos de vosotros, trabajaba una tal María Moliner, que quizás la conozcáis por su otra labor en lexicografía, pero lo que no sepáis, o quizás lo que no sepáis todos, es que empezó por las bibliotecas y que fue una de las creadoras del concepto del mapa de bibliotecas públicas de hoy en día. Si bien el régimen fascista que vino detrás de la República la relegó, la bajó 18 puestos en el escalafón y bueno, tuvo que reinventarse y lo hizo también, como todos sabemos. Pues en aquellas misiones pedagógicas en las cuales ella estuvo en la cabeza en la zona de Valencia, misiones pedagógicas que tratan de llevar a las gentes, con preferencia a las que habitan en las localidades rurales, el aliento del progreso y los medios para participar en él. La República estima que es llegada la hora de que el pueblo se sienta partícipe en los bienes que el Estado tiene en sus manos y deben llegar a todos por igual. Seguimos viendo una vocación absolutamente social en este inicio de las bibliotecas, como digo, con un carácter moderno. Pues en este sentido, María Moliner, que es palabra viva de una bibliotecaria, por ejemplo, destaca el papel de la mujer en estas primeras bibliotecas. Veo que además hay una gran cantidad, hay una mayoría aquí absoluta de mujeres. Por cierto que he descubierto un filón con las madres de familia. Muestran generalmente un interés superior al de los hombres por las cosas de la cultura y pienso utilizarlas en adelante como los auxiliares más eficaces de las bibliotecas. En este caso particulariza. Doña Dorotea Fenollar, la vocal madre de la familia del Consejo Local de Rafol de Salem, tenía leyéndolo el día de nuestra visita 3 novelas y un prólogo de Unamuno. La nombraré bibliotecaria adjunta. Además, presenta sus informes en conclusiones sumamente interesantes. Considera que es un inconveniente que los encargados... Vale, gracias. Vale. Me han sacado tarjeta amarilla. Que los encargados de las bibliotecas lo sean no nominalmente, sino por el cargo que ostentan, maestros en la mayoría de los casos o secretarios de ayuntamientos en otros. Ocurre que maestros que utilizarían perfectamente una biblioteca escolar en su labor profesional no sienten, en cambio, comezón por desenvolver una labor social más allá de la escuela. Volvemos a encontrarnos con la labor social. María Moliner, creadora del concepto de la biblioteca pública actual, nos habla de que la biblioteca pública tiene que tener, como ella misma dice, una labor social, eminentemente. No nos está hablando de labor cultural, nos está hablando de la cultura para realizar una labor social. Y además nos anima a todos los bibliotecarios diciendo en sus instrucciones para el servicio de pequeñas bibliotecas, un librillo que os aconsejo a todos, librillo en el sentido que es pequeño, no en cuanto a su contenido, el bibliotecario para poner entusiasmo en su tarea necesita creer en estas dos cosas, en la capacidad del mejoramiento de la gente a quien va a servir y en la eficacia de su propia misión para contribuir a este mejoramiento. Yo diría entusiasmo y creatividad, porque lo que nos demandan los tiempos son creatividad. ¿Cómo hacer esa labor social hoy en día? Y eso es precisamente a lo que nos hemos dedicado nosotros, a tener una cierta creatividad en cómo llegar a la gente hoy en día. Yo he leído las conclusiones de la reunión de bibliotecas públicas que ha tenido lugar en octubre, si no recuerdo mal, y desde luego las conclusiones son fenomenales y yo las aplaudo. Leo las conclusiones de crear una sociedad democrática, ciertamente no pensaría en nada mejor, pero no veo en cómo vamos a trabajar. Leo resoluciones a favor de utilizar las redes sociales, pero no veo cómo las vamos a utilizar. Leo que nos aconsejan, bueno, os aconsejan a los de bibliotecas públicas, no a los de bibliotecas populares, os aconsejan imitar a los hackers. Realmente, quiero decir, yo he estado en bibliotecas públicas y todos hemos estado en bibliotecas públicas y los que trabajamos, hay dificultades con la informática como para imitar a un hacker que, vamos, desde luego, si simplemente ya nos lleváramos bien con la informática ya sería un gran logro. Como digo, veo consejos, buenas intenciones, pero no veo ninguna creatividad, no veo ningún consejo de cómo vamos a obrar esto, ni siquiera veo qué vamos a decir a la gente. ¿Vamos a utilizar las redes sociales? ¿Para qué? ¿Para qué queremos utilizarlas? Eso es lo primero que nos va a demandar la gente. Y lo tenemos muy claro.
queremos crear sociedades más justas y democráticas, y hasta que no tengamos claro eso y hasta que no trabajemos para hacerlo, hasta que no queramos implicarnos en la sociedad, trabajar juntos con las instituciones sociales, hasta que no nos imbriquemos en esta labor social, no tendremos claro qué vamos a decir porque estaremos separados de la gente. En este trabajo de extensión social es lo que nosotros nos hemos preocupado en definir, cosa que ha sido algo difícil. Definimos la extensión social actualmente como las labores llevadas a términos para promover una gestión social eficaz del conocimiento y la puesta a disposición del conjunto de las sociedades de la información, aspectos fundamentales a la hora de estructurar una sociedad libre y democrática. Por medio de la extensión social nos integramos, que esto es lo más importante, nos integramos en la sociedad con capacidad de interactuar con ella, consciente de sus problemáticas y capaces de fortalecerla y estructurarla en su desarrollo. Son, por tanto, desde estas actividades y proyectos, como la Fundación Sur y como las demás bibliotecas, creo, se convierten en un espacio público, no por definición, sino porque verdaderamente lo somos, porque interactuamos con la sociedad, porque estamos implementando nuestro esfuerzo al propio de las instituciones sociales, capaces de impulsar la democracia, la justicia y el desarrollo del individuo y del conjunto de las diferentes comunidades, en nuestro caso africanas, y las sociedades castellanoparlantes. Nosotros, a través de toda esta extensión social, hemos desarrollado unas actividades que sí creemos que tienen un fundamento, que es la de trabajar en esas sociedades justas y democráticas. Nosotros, a través de las tecnologías de la información, sí que las hemos utilizado con el fundamento de construir esas sociedades. Hemos creado el primer portal del conocimiento sobre África, basados en las teorías de la gestión del conocimiento y en la de una preocupación bibliotecaria. ¿Bibliotecaria por qué? Porque lo que hemos hecho es salir, hemos, pasado de los espacios físicos que ocupa la biblioteca y hemos salido con esa información mucho más allá. Hemos querido llegar a todo el mundo de habla castellana. Creemos que la parte inglesa, la parte francesa, francófona, pues ya tienen el Museo de África Central, Tervuren, tienen el SOAS en Londres, tienen la Librería del Congreso en Estados Unidos. No son zonas, o son zonas que ya están trabajando. Nosotros lo que sí podemos hacer es la defensa del castellano y además utilizar las tecnologías de la información y la comunicación que son idóneas para la defensa de las culturas minoritarias como son las culturas africanas. Desde allí salimos y lo que hacemos es, además de difundir la cultura y la información africana, que traducimos minuto a minuto para todos aquellos que tengan un cierto interés en África, no solamente los investigadores, sino para toda la sociedad, lo que hacemos, además de difundir esa información, es potenciar la generación, la génesis de nuevo conocimiento. No es tanto nuestra preocupación, que es mucha, la de difundir la cultura, la realidad de África, sino la de incentivar a todos los que puedan contribuir en el desarrollo de África a participar en la generación de nuevo pensamiento. Para ello se utilizan las nuevas tecnologías y las capacidades que nos dan para que el que está leyendo, para el que es el lector pasivo, para que el investigador pasivo en ese momento pueda cambiar inmediatamente el papel y pueda ser un generador activo de información. Y además, siguiendo las teorías de gestión del conocimiento, lo que hacemos es que ponemos unas series, de cortapisas para que siempre esa generación de información esté en el lugar adecuado y que la calidad, allá donde en las diferentes secciones del portal del conocimiento, la calidad de la información siempre esté asegurada. En esta labor, al igual que en la radio, que estamos saliendo por más de 30 emisoras aquí en España y también en Iberoamérica, en esta labor además nos implicamos con las instituciones sociales. Sigo hablando, termino ya, en este sentido, nos implicamos con las instituciones sociales, es decir, estamos trabajando codo con codo, mano a mano, con las bibliotecas tanto aquí en España, intentamos trabajar con ellas, con las africanas, últimamente estamos hablando con varias de ellas para que sigan participando en nuestros proyectos, pero no solamente con eso, sino que nos enorgullecemos de estar trabajando con asociaciones de vecinos, con asociaciones comunitarias, en este trabajo que es, como digo, no solamente el desarrollo social de las sociedades africanas, sino el desarrollo y en la democracia española. Muchas gracias.